¿Tienes tú las municiones y los argumentos para rebatirlo? Si te para un mormón y te dice, pues que somos dioses, ¿puedes tú mostrarle algún versículo en la Biblia demostrando la divinidad de Cristo y de que no somos dioses? Y es importantísimo que todos los cristianos, en el mundo que nos encontramos, del ateísmo, del escepticismo y del agnosticismo, materialismo, humanismo, evolucionismo y todos los ismos e ideologías que hay, que entendamos claramente qué es la Biblia. Miren ustedes, si yo pongo la Biblia del lado derecho y pongo a la izquierda las doctrinas y convenios y la perla de gran precio del libro de los mormones, el Ramayana o los Vedas de la India, el Menji Chu Tsiu Da Huese de Confucio, el Tripitaka y el Lotus de Buda, el Corán del Islam y la Biblia del lado derecho, ninguno, escuchen esto, ninguno de los libros que se consideran sagrados tiene las evidencias científicas, arqueológicas, antropológicas, genéticas, físicas, históricas, literarias, poéticas, psicológicas, sociológicas que tiene la Biblia. La Biblia es un libro indiscutiblemente singular y no existe en los billones de volúmenes de literatura en el mundo entero algún libro que se le pueda comparar. Actualmente tengo ya 35 años, no de edad, ¿verdad? Ni de convertido, de predicar y dar este mensaje a las naciones del mundo. En estos 35 años, Dios es testigo de que he retado a científicos, ateos, agnósticos, escépticos, físicos, matemáticos, ingenieros, políticos, presidentes, gobernantes, con esta pregunta: ¿alguno de ustedes me puede presentar un libro mejor que la Biblia? En estos 35 años que tengo en el radio, en la televisión, no he encontrado, ni creo que nadie se atreva a decirme, este libro es mejor que la Biblia, porque si lo hiciera, demostraría la ignorancia que tiene de las Sagradas Escrituras, las cuales trato de demostrar en esta mañana. Si nosotros ponemos realmente del lado derecho a Jesucristo y ponemos aquí junto a Mahatma Gandhi, a Confucio, a Buda, al Ramayana, al Maharaji Chachi Kukulachi y a todos los filósofos orientales que se dicen dioses, no hay ningún líder religioso en toda la historia del ser humano que se compare con Jesucristo. Jesucristo volvió locos a los psiquiatras en la cruz. Acabo de ver un reportaje de la Asociación de Psiquiatría de un país sudamericano donde me invitaron, acabo de regresar de Guayaquil, donde fue un grupo de psicólogos los que me invitaron a darles conferencias a psiquiatras y a psicólogos acerca de las evidencias que quiero compartir. Y me decían muchos psiquiatras, las condiciones emocionales y sentimentales y las reacciones de Cristo en la cruz no eran de un ser humano, eran de un Dios. Ningún ser humano bajo esa presión, bajo esas circunstancias y bajo el medio ambiente donde él creció y se desarrolló, podía haber respondido como respondió desde esa cruz. Las palabras que expresó en la cruz y la forma como él vivió. Nadie en la historia pudo tampoco decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Cuando yo leí Juan 14:6, porque mi hermano Alejandro fue el que me guió a mí a Cristo con unos misioneros y gracias a él yo soy cristiano, cuando me enseñaron 14:6 de Juan, yo llegué a una conclusión. Ni Buda, ni el Che Guevara, ni Marx, ni Friedrich Nietzsche, ni Jean-Paul Sartre, ni los grandes hombres de Dios que se consideran los iluminados, nunca leí la historia de todos ellos, ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, todo pudo haber quedado con esas palabras y cualquiera podría decir, bueno, yo también puedo decir de repente que soy Dios.
Fue lo que dijo el Dalai Lama en 1992 al Papa Juan Pablo II. Y cuando vi en el periódico que el Dalai Lama le dijo al Papa que él era Dios, le mandé un correo a la embajada de China preguntándole, ¿nos puede usted anunciar cuándo se va a morir y resucitar? Porque si usted dice que es Dios, usted tiene el control de la vida. Y Jesucristo dijo, es necesario que el hombre, el Hijo del Hombre, sea muerto, perseguido y vituperado, y a los 3 días se levante de los muertos. Cuando tomó la última cena, Cristo sabía que era la última cena, que no volvería al otro día volver a comer con sus discípulos. Y así fue como les dijo, este pan y esta copa que vamos a beber, no la van a comer ustedes ni a beber hasta que estemos todos juntos en el reino de Dios. Él estaba perfectamente consciente a qué había venido y exactamente el día, la hora, los minutos y los segundos en que le quitarían la vida y la ofrecería para pagar por nuestros pecados. Veamos en primer lugar la evidencia de la singularidad de la Biblia. Apunten ahí número 1, la singularidad. La Biblia fue el primer libro en haber sido escrito en la imprenta de Gutenberg, 1455. El primer libro que se haya impreso en una imprenta fue la Biblia y se llamó la Vulgata Latina, que fue traducida posteriormente por un monje llamado Jerónimo. La Biblia es el libro más vendido, más publicado, más traducido a más idiomas, a más de 4,850 idiomas y dialectos que ningún otro libro jamás en la historia. En 1986 se había traducido la Biblia a 6,700 lenguajes que por los traductores Wycliffe. Y actualmente, si tú buscas, por ejemplo, como me dijo una vez un ateo, Homero escribió la Ilíada y la Odisea, y le dije, cítame los libros de los griegos, la época de oro de los griegos, dime cuándo se escribió el Corán, el Islam, las traducciones de los sumerios, dime lo que tú quieras. De la Biblia hay 13,000 copias manuscritas del Nuevo Testamento, 8,000 de la Vulgata Latina y 1,400 en el original griego y hebreo. Simplemente en 1948, para que vean cómo la gente habla sin hablar, en 1948 se descubrieron los rollos del Mar Muerto, que se llaman los rollos de Qumran, donde vivió un grupo que se llamó los esenios. Muy bien, en estos rollos que se encuentran en el museo, mi esposo y yo los vimos en Jerusalén, cuando vayan a Jerusalén, en el museo, se encuentran y están extendidos exactamente como fueron escritos por los profetas hebreos, y es exactamente lo que está escrito en la palabra de Dios que nosotros tenemos. Así que cualquier duda que exista de que la Biblia fue adulterada, que fue aumentada, etcétera, etcétera, ahí se encuentran los documentos originales. Ahora bien, en el último siglo, la Biblia ha comenzado a traducirse, que la Biblia del joven, la Biblia de la esposa, la Biblia de los jóvenes, etcétera, etcétera, y todas las traducciones modernas están de alguna u otra manera alteradas por la Sociedad Bíblica Internacional. ¿Por qué? Porque entonces dijeron ellos, no podemos vender la Reina Valera de 1960 ni la King James, que son las mejores traducciones de los textus receptus, o sea, de los textos recibidos originales. No podemos, dijeron ellos, y tenemos que seguir con el negocio, y tenemos que seguir imprimiendo Biblias de color de rosa, moradas, verdes, amarillas, para seguir vendiendo por intereses económicos, desgraciadamente. Entonces, una de las peores versiones que hay se llama la Nueva Versión Internacional, que sustrajeron 26 versículos del Nuevo Testamento. Yo no se lo recomiendo a nadie. Entonces, esto nos muestra claramente, ¿verdad?, el ataque que la Biblia tiene. Por ejemplo, después de su muerte, un hombre que se llamó François Voltaire
en 1778, un ateo agnóstico que persiguió a la Biblia y a los cristianos en Francia, dijo lo siguiente antes de morir: la Biblia jamás podrá, después de mi muerte, pasar a la historia y nadie la volverá a publicar. Cuando se murió, la casa de Voltaire se convirtió en la imprenta más grande de Biblia de Europa. Coincidencias del destino. Veamos a continuación su unidad. La Biblia es un compendio de 66 libros. Vean esto, son 66 libros que hacen un solo compendio. Estos 66 libros fueron escritos en 1500 años. En 1500 años. El último libro que se escribió en el siglo I después de Cristo fue el libro del Apocalipsis. Estos 66 libros fueron escritos por más de 40 hombres diferentes. Unos fueron reyes, otros campesinos, pescadores, poetas, granjeros, médicos como Lucas, oficiales del gobierno y ministros de Hacienda como Isaías, etcétera, etcétera. Sin embargo, la grandeza y la peculiaridad y la consistencia que mantienen estos 66 libros es de carácter sobrenatural. Déjenme explicarles. Hace algún tiempo vino a la casa de ustedes un vendedor de enciclopedias. Y pásele, le dije, porque me encanta mucho, siempre me ha gustado mucho la lectura, a ver qué me puede usted ofrecer. Y pues ahí sacó su laptop y ya me mostró las nuevas versiones del Tesoro de la Juventud, Enciclopedia Británica, bla, 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 bla. Y yo le pregunté a este vendedor, ¿cuántos años tienes vendiendo libros? Y me contestó, 30 años. Dije, hijo, toda tu vida la has dedicado a vender libros. Y realmente trae una enciclopedia en su laptop de todos los volúmenes casi más leídos y de más cultura en el mundo. Y le hice una pregunta. Entre estos 30 años que tú tienes vendiendo libros, ¿tendrás por ahí de casualidad 3 libros que se hayan escrito en años diferentes por 3 autores diferentes y que coincidan en su pensamiento? Se metió a su laptop, comenzó a bajar ahí y me dijo después de 20 minutos, señor Alducin, no encuentro tal cosa en la historia de la literatura. Entonces me fui a mi oficina, saqué de mi escritorio la Biblia y le dije, aquí no son 3 libros, son 66 libros escritos por más de 1500 años, por más de 40 hombres, y los 66 libros mantienen del Génesis al Apocalipsis la misma línea, la vida del Hijo de Dios. Desde Génesis 1, escuchen esto, hasta el Apocalipsis, la línea que une a todos los 66 libros es la persona de Jesucristo. Les doy un ejemplo, un botoncito de muestra. Génesis 1:1 dice así: Bereshit Elohim ha-samayim ha-eretz, en el hebreo, que significa, en el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. Muy bien, Génesis 1:1 tiene 7 letras en el original hebreo. Tiene 7 palabras en el original hebreo. El número 7 en la Biblia es el número de la perfección. Muy bien, de estas 7 que tiene, el de en medio de Génesis 1 es el símbolo del menorá, que es el candelero que aparece en Apocalipsis. Y si tú te metes en una computadora, como lo hicieron en 1990-95, judíos expertos matemáticos en computación descubrieron que cada 7 letras en el original hebreo aparece el nombre Yeshua, que es Jesús. Y estamos hablando de algo que se escribió hace 4500 años. Por más que hubieran tenido computadoras y hubieran sido genios de la literatura, nadie podía haber acomodado tal fraseología en la Biblia, la palabra de Dios. Ahora veamos a continuación algunas evidencias científicas, señores científicos que nos visitan y los que nos escuchan a través ahorita por el internet y las redes sociales. En el Génesis capítulo 1, entendemos nosotros que la Biblia
es el único libro que nos ofrece cómo fue hecho el universo. Los científicos, óiganlo muy bien si hay estudiantes de universidad aquí o profesionistas, nunca la ciencia jamás podrá darnos la explicación de lo que sucedió en el origen del universo. Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Nadie nos podrá explicar de dónde venimos. Y como la ciencia no puede retroceder a millones o miles de años en el pasado, los científicos también especulan, también teorizan, también tienen hipótesis, también son filósofos. Por eso se llama la teoría de la evolución. Y pues cuando tú hablas con un ateo o vas a la universidad y no han leído la Biblia tus maestros, ¿qué les queda para poder explicar de dónde venimos? Y te dicen que tu abuelita fue chita. Que somos el proceso de una selección natural, que los dinosaurios se convierten en conejos, los conejos en changos, los changos en dinosaurios, los leones en pumas, los pumas en perros, los perros en gallinas. Y esto, escuchen esto ni científica ni biológicamente es posible. La biología y las leyes de la física demuestran que es imposible la evolución. ¿Pero por qué? La siguen enseñando en las escuelas a nuestros hijos porque no tienen otra opción. Y si la tuvieran, tendría que ser la Biblia y tendrían que convertirse a Jesucristo. Y su soberbia intelectual no les permite aceptar las evidencias, aunque ellos ni siquiera se han preocupado en buscarlas delante de Dios. La Biblia dice que el primer día Dios hizo la luz, el segundo día el firmamento, el tercer día la tierra y el mar, el cuarto día el sol, la luna y las estrellas, el quinto día los peces y las aves, y en último lugar, la obra de arte de Dios fuimos nosotros. Porque ni los perros, ni los cocodrilos, ni los changos, ni los conejos, ni las jirafas fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. En esto precisamente radica la dignidad del ser humano, que no somos animales, que hay un propósito, que sabemos de dónde venimos, que tiene un propósito nuestra vida y sabemos a dónde dirigirnos, y que después de la muerte seguiremos existiendo por toda la eternidad. Ahora, muchas personas me han preguntado, ¿cómo es posible que el primer día Dios haya hecho la luz cuando hasta el cuarto día apareció el sol, la luna y las estrellas? No. La Biblia se contradice y es imposible que esto haya sido Yahvé. La Biblia no es la palabra de Dios. Espérame tantito. ¿Tú sabes qué es la luz? La luz es un fluido de electrones o un tipo de electromagnetismo. Y la luz hasta el siglo XXI no se ha podido definir claramente con el aspecto científico. Entonces, ¿qué quería decir Dios? Y Dios dijo que sea la luz y fue la luz. La luz es el espectro electromagnético que rodea la Tierra y que hace posible la comunicación entre los seres humanos y los animales. Si nos vamos en un cohete y nos salimos de la Tierra a la Luna, nos tenemos que llevar escafandras, porque allá arriba le puedo decir, ¿verdad? Pancho, ¿me oyes? ¿Por qué? Porque la luz no se transmite en sonidos fuera de la estratosfera. Entonces necesitamos aparatos especiales saliendo de la atmósfera terrestre para poder comunicarnos. ¿Por qué? Porque fuera de la atmósfera no existe el espectro electromagnético. Ahorita se puede grabar mi voz, puedes escuchar música en el radio, se puede transmitir ahorita en CNN o en Fox News lo que está pasando en el Medio Oriente por la televisión, y ahí viene corriendo la imagen desde el Medio Oriente lo que está pasando a mi televisión en cuestión de segundos, gracias al espectro electromagnético. Y la Biblia tenía razón. Ahora, muy bien, ¿por qué respiramos? Para que respiremos tiene que haber una fotosíntesis de las plantas. Y las plantas, para que existan, necesitan tener el agua.
El orden en que Dios pone la creación del universo es exactamente el orden que la ciencia comprueba que era necesario para que la vida apareciera. ¿Quién le reveló a Moisés hace 4,500 años el orden en que el universo fue hecho por Dios? Veamos en segundo lugar las pruebas de la genética, que son las que más me gustan, porque siempre estoy fascinado con la genética. Es impresionante lo que encontramos en lo que vamos a ver a continuación. Escuchen esto. Hasta 1860, apúntalo. Hasta 1860, un hombre llamado Gregorio Mendel descubrió las leyes de la herencia. Era un monje que comenzó a hacer experimentos con chícharos y comenzó a mezclarlos y vio que un chícharo verde transmitía características verdes al otro chícharo y que ese chícharo le transmitía también exactamente el tamaño de ese chícharo anterior y otras evidencias más. Entonces dijo, algo se transmite de una manzana, una semilla de manzana, tiene cosas que cuando se siembran produce manzanas. La semilla de la uva produce uvas, la de la papaya produce papayas. Él descubrió que algo dentro de las semillas propagaba la consistencia, el tamaño, el color y hasta las vitaminas de la información que tenían las semillas. Pero él no tenía microscopio todavía. Y hasta 1954, el doctor James Watson gana el premio Nobel cuando descubre el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Y este hombre gana el premio Nobel y descubre que en las billones de células que el cuerpo humano contiene, estamos compuestos de billones de células. En cada una de las células contenemos un software. Para hablarles en idioma del siglo XXI, cibernético. Cada célula de nuestro cuerpo contiene información genética codificada. Cuando hay información inteligente, la materia no la puede producir. La materia no puede producir el pensamiento, ni la materia puede producir la conciencia. Por eso es una de mis armas favoritas a los ateos, que son mi plato favorito. Y siempre les digo a los ateos, bueno, ustedes, a ver, explíquenme el universo, ¿no? Una explosión, el Big Bang. ¿Así? ¿Y quién produjo la explosión? ¿Qué se encontraba antes de la explosión? Para que haya una explosión tiene que haber una causa, porque toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Ok, vamos a seguir esa línea de pensamiento que los ateos dicen. De una explosión surgió la materia. Ok. ¿Y la materia produce el pensamiento? ¿La materia produce la conciencia? ¿Es la materia inteligente? Entonces, ¿de dónde vino la conciencia que los seres humanos tenemos, que no tienen los animales, a la que llegaron los griegos? Aristóteles, Sócrates, Demóstenes eran más inteligentes que los ateos del siglo XX, porque los griegos del siglo de 150 antes de Cristo, escuchen lo que dijeron: pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa, esta causa no puede estar dentro de mí, esta causa tiene que estar fuera de mí. Yo no sé cómo se llama la fuerza, el poder, un dios o muchos dioses, pero fuera de nosotros no tenemos la causa de nuestra existencia. Forzosamente tiene que haber un Dios. Es increíble que la filosofía del siglo XX no haya superado la filosofía del siglo de oro de los griegos. Los griegos, siguiendo una línea de lógica elemental, concluyeron que tiene que haber un Dios. Tiene que haber un principio y tiene que haber un final, por la misma lógica del razonamiento que Dios nos ha dado. Ahora bien, cuando nosotros vemos en Génesis 1, versículo 11 y 12, las leyes de la genética, que antes de 1860, estamos hablando casi 5,000 años antes de que se descubrieran las leyes de la herencia,
y casi 6,000 años antes que se descubriera las leyes del código genético hereditario o el ADN en 1954 por el doctor Watson y el doctor Crick, que fue una pareja de científicos. Dice así la Biblia: después dijo Dios, Génesis 1, versículo 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y Dios que era bueno. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Cuando nosotros leemos esto en el siglo XXI, otra vez, y la Biblia se adelantó al periódico y a los descubrimientos científicos de mañana en la mañana. La Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. La Biblia ya establecía las leyes de la genética, que una semilla de uva tiene un código genético que determina que cuando se siembre crezca no como plátano, ni como naranja, ni como papaya, sino que crezca con las características de la información que ahí le pusieron el que creó esa semilla. Y además esa semilla trae características antioxidantes para que los seres humanos cuando coman uvas sepan que están tomando antioxidantes. A las semillas de las naranjas tiene un código informativo, un software que Dios les puso para que cuando se siembre den exactamente según la naranja, las características de la naranja, las vitaminas de la naranja, el color y el tamaño de la naranja, y no plátanos ni papayas. Y cuando Dios hizo al ser humano con espermas del género masculino y a la mujer con cromosomas del género femenino. Y encontramos algo maravilloso, que Dios, les he preguntado esto a mucha gente, ¿quién piensan ustedes que fue primero, el hombre o la mujer? Y todos contestan y voltean a ver a su mamá. Todos aquí, no hay nadie que no haya tenido mamá. No, entonces me contestan, es lógico que Dios haya hecho primero a la mujer. Sin embargo, la Biblia no nos lo explica de esta manera. Y cuando se descubren las leyes de la genética, nos sorprendemos las evidencias científicas, no teorías, con que está avalada y respaldada el registro de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios creó a Eva? ¿De dónde la sacó? Muy bien. Primero Dios hace al hombre. Agarra el polvo de la tierra, así de lodo nos hizo a nosotros, varones. Así de lodo a los hombres, ¿verdad? Así toscos, bruscos. Y ya después de que hace a Adán como una estatua, Dios hace esto. Y Adán recibe algo que no recibió Chita, ni los gorilas, ni los rinocerontes, ni los pájaros, ni los perros, ni los gatos. El hombre recibe el aliento directo, infundido de Dios, porque dice Eclesiastés 3:11 que Dios pone desde ese momento la eternidad en el corazón humano. Dios sopla dentro de él algo que era de él, de Dios. Y por eso somos a imagen y semejanza de Dios. Y después de que Dios crea a Adán, pues lo lleva al huerto y lo pone a labrar el huerto y a poder sembrar en el huerto. Trae a todos los animales para que les pongan nombre. Y ya que Adán vio que Chita no podía ser su novia, ni la jirafa, ¿verdad? Ni ninguna leona, ni ninguna tigresa por ahí. Entonces Dios pone a dormir en capítulo 2 del Génesis a Adán, y escuchen lo que pasa. Esto es impresionante. Adán duerme y Dios dice en la Biblia que saca una de sus costillas, porque la palabra en el hebreo es Selah, que significa costilla.
Y de esa costilla, de ese material genético, saca al hombre. Muy bien. El hombre, para que entendamos esto, tiene 2 cromosomas, X y Y. Los que son médicos aquí nos lo pueden confirmar. El hombre tiene X, Y. La mujer tiene 2 cromosomas sexuales XX. La mujer no tiene el cromosoma que determina el género masculino. Cuando mi papá tuvo relaciones con mi mamá, el esperma que ovuló o fertilizó el huevo de mi mamá fue un Y y yo nací varón. Porque si hubiera sido el X, hubiera nacido mujer. Entonces, el cromosoma Y determina el género de los hombres. Y los hombres poseen ese cromosoma que las mujeres no tienen. Las mujeres tienen XX. Muy bien. Si Dios hubiera sacado a la raza humana del material genético de la mujer, la raza humana no se hubiera podido reproducir. Porque precisamente es en los huesos, en la médula de los huesos, donde se produce la sangre. Y es precisamente en la sangre donde viene la diferencia entre los cromosomas del hombre y la mujer. Si vas a un consultorio médico, a los laboratorios del Chopo, por ejemplo, y te hacen un examen de sangre, te dicen si eres hombre o mujer. En la pura sangre nada más. Ahora, pasaron miles de años y se le aparece el ángel a María. Y le dice a María, vas a ser mamá. Y María se espanta. ¿Cómo que si ni a Cancún nos hemos ido? ¿Verdad? ¿Cómo que voy a ser mamá? Espérame tantito, no te me adelantes, si estamos comprometidos, no nos hemos casado. Y además, la ley judía dice que si yo me embarazo antes de casarme, hasta pedradas me pueden matar. Y el ángel Gabriel, en Lucas 1 y en el Evangelio de Mateo, le dice a María, María, no te preocupes, Dios va a engendrar en tu vientre a un hombre llamado, y le vas a poner por nombre Jesús. Ni José ni tú le van a poner el nombre. Y sabes una cosa, María, que ese ser que van a nacer no va a ser engendrado por José. José no se va a meter contigo. Muy bien, hace 2000 años que fue escrito esto en el Nuevo Testamento, nadie entendía por qué Cristo tenía que nacer virginalmente. ¿Por qué José no podía tener relaciones con la Virgen María? Simplemente porque el cromosoma Y de José venía infectado desde Adán. Porque por un hombre entró el pecado y el pecado se transmitió a través de toda la raza humana hasta nosotros. Todos los seres humanos, todos sin excepción, desde Adán, hemos nacido infectados por el pecado. Carlos Marx le decía la lucha de clases. Sigmund Freud, el problema del Medio Oriente y la sexualidad infantil. William Shakespeare, el defecto trágico. Y muchos hombres han tratado de por qué el hombre es contradictorio en su comportamiento. ¿Por qué esa conducta autodestructiva con la cual nacemos? ¿Por qué a los niños no les enseñas a portarse mal? Desde que están chiquitos, un niño al año y medio es el más grande dictador de su casa. Un niño al año y medio, a los 2 años, ¿verdad? A los 3 años, no quiero mi juguete, quiero el de Pepito. No se hace eso, niño, no me hace berrinchito.
Y vemos que hay algo dentro del ser humano que va en contra de toda autoridad, de todo lo que se les dice. Y se les enseña a portarse bien, porque el mal nacimos con él. El mal, como la Biblia lo explica claramente, de nosotros viene por herencia desde Adán hasta nuestros días. Entonces, vemos que las evidencias genéticas, físicas de la creación de la Biblia son maravillosas y que podemos nosotros, a través de esto, darle una respuesta al ser humano para que el ser humano pueda entender por qué la Biblia es el libro de los libros. Hace 2300 años, antes de que Galileo Galilei, tu padrino, descubriera que la tierra era redonda, apúntalo. En el libro de Isaías 40, capítulo 40, versículo 22. 2300 años antes que Galileo, la Biblia ya decía que la tierra era redonda. Hay una ley en la física, todos ustedes que son de carácter universitario de la preparatoria, que se llama la ley de la entropía. Y todos ustedes, si ya pasaron la secundaria a la preparatoria o están en la universidad, forzosamente tienen que conocer que hay una ley que rige a todas las demás leyes, que se llama la ley de la primera y la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué establecen estas leyes físicas? Precisamente que todos los procesos físicos, todos los sistemas ordenados, tienen con el tiempo a desordenarse. Nunca del desorden surge el orden. Esto es antifísica, sino que del orden surge el desorden. La evolución enseña que de lo menos vamos a más. Y la Biblia enseña que fuimos coronados como la creación máxima de Dios y estamos como los cangrejos en lugar de evolucionar. Claro que hemos evolucionado tecnológicamente y científicamente como criaturas físicas y como criaturas intelectuales, pero como seres humanos hemos hecho el ridículo porque estamos en el siglo XXI y ahorita, en noviembre del año 2015, el mundo está a punto de entrar a una tercera guerra mundial. ¿Dónde está el razonamiento? ¿Por qué no hemos podido vivir en paz? ¿Qué le pasa al ser humano? ¿De qué nos sirvió llegar a la luna? Y los experimentos y los descubrimientos, todo eso ha ensoberbecido al ser humano. Simplemente, profesando ser sabios, se hacen necios. Porque habiendo conocido a Dios, no le quieren glorificar como a Dios, ni le quieren dar gracias. El ser humano está envanecido en sus razonamientos. Su corazón ha entenebrecido y nos hemos creído dioses. Y por eso el mundo se encuentra como se encuentra. Por eso Estados Unidos legalizó el aborto en 1973. En junio de este año legalizaron los matrimonios gays, que es el síntoma más grande de descomposición de la familia en el mundo entero y de una nación. Porque la nación la forman las familias y las familias forman las naciones. Si la familia se desintegra, la nación no tiene ningún futuro. Y este es el punto al que hemos llegado porque no hemos querido aceptar a Dios. Antes de que las leyes de la entropía y de la termodinámica se descubrieran en el libro de Hebreos, capítulo 1, la Biblia escribió hace 2000 años la primera y la segunda ley de la termodinámica. Señores astrónomos, astrofísicos y físicos matemáticos que nos están escuchando en este momento. Y eso no te lo enseñan en tu universidad ni en tu escuela. Les da vergüenza reconocer que hay libros que superan los libros de física del siglo XXI del ser humano. Dice Hebreos 1, versículo del 10 en adelante. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Exactamente lo que estas leyes establecen, que todo se descompone, todo se oxida, todo se termina, todo se arruina,
Todos tenemos que meterle mantenimiento a un edificio, mantenimiento a mi coche, mantenimiento a mi persona. Estamos nosotros muriendo celularmente cada segundo. Todo el universo que está a nuestro alrededor está en proceso de descomposición. El Sol pierde millones de toneladas masa cada segundo, tal como la Biblia lo anunció hace 2000 años. Los cielos se envejecerán, todo se echará a perder, pero tú, Señor, eres el mismo a través de la historia. Y en último lugar, aunque tengo aquí más de 50 evidencias bíblicas, estas las compartí en Colombia, quiero mostrarles a ustedes las leyes médicas, también evidencias médicas, si hay médicos acá. Todos ustedes conocen la Enciclopedia Británica, muy bien. La Enciclopedia Británica, no la Biblia, la Enciclopedia Británica documenta que en 1845 había un hombre médico llamado Ignacio Semmelweis. Y este médico estaba aterrorizado porque de cada 100 mujeres que parían, se morían 70, 80 mujeres. Dijo, Dios mío, ¿pero qué está pasando? Somos médicos y nosotros tenemos que en lugar de que se nos mueran, salvarles la vida. Entonces este médico comenzó a leer el libro de Levítico, donde Dios le dio a su pueblo Israel las leyes de la sanidad, las leyes médicas, las leyes de la higiene que deberíamos de tener antes de que se descubriera la proliferación bacteriológica y microbiológica que existe en el aire. Por ejemplo, si tú ves a un perro que se hace chis en la calle o que se hace excremento en la calle, ese excremento tiene millones de bacterias que comienzan a subir en el aire y no las vemos. Y tú pasas y haces y respiras y ahí te estás metiendo, ¿verdad? Cantidad de bacterias a tu organismo, cantidad de microbios en tu organismo. Y por eso en Levítico, escuchen, Dios, antes de que se descubrieran la proliferación bacteriológica en el medio ambiente, Dios le dijo a Moisés, dile a tu pueblo que cuando hagan excremento lo entierren con un palo debajo de la tierra. Y Moisés dijo, pues ¿qué es? El Señor me dijo que le hiciera... ¿no? Y que lo tapáramos. ¿Y por qué? Pues quién sabe. Fueron miles de años los que pasaron hasta que se descubrieron la proliferación de bacterias. Bueno, este doctor que se encuentra registrado en la Enciclopedia Británica leyó Levítico 15, versículo 13. Y ahí descubrió este doctor el secreto de por qué las mujeres se estaban muriendo cuando los médicos las estaban atendiendo en los partos. Y dice así, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días después de la purificación y lavará sus vestidos. Escuchen esto, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, no en aguas estancadas, sino que les dijo Moisés, cuando se laven las manos para limpiarse de cualquier impureza, de semen, de flujo, de lo que sea, lávense las manos, pero tengan cuidado de nunca lavárselas en charcos, ni las pongan en cubetas y se laven ahí. Tiene que ser agua corriente. Y entonces el doctor Semmelweis
registrado en la Enciclopedia Británica, les recomendó a los doctores que se lavaran las manos antes de atender a las mujeres que iban a parir. Y el índice de mortalidad se redujo el 80%. Estaban ellos con sus manos de los tacos del pastor después, se metían a tratar de sacar a los bebés, infectaban a las mujeres y las mujeres se morían por infecciones de la cantidad y millones de bacterias y microbios que tienen las manos. La Biblia tenía razón y ya nos daba, antes de que se descubrieran las leyes de higiene, para que nosotros entendiéramos que ahorita que tú te vas y vas a comprar un taco, asegúrate de lavarte las manos. A sus hijos no los dejen sentarse a la mesa sin lavarse las manos y se van a ahorrar muchísimo dinero en gastroenterólogos y en problemas de cólicos y de retortijones y que, hermano, sácame este espíritu de retortijón que tengo aquí, etcétera, etcétera, y no te voy a sacar nada. Lo que pasa es que no has entendido que Dios ya nos hace responsable. Él nos dice nuestra responsabilidad. No se va a bajar el ángel Gabriel a lavarnos las manos. Esto forma parte de nuestro ritual diario. Me levanto, me lavo las manos. Antes de comer me lavo las manos. Voy a cocinar, me lavo las manos. Nunca le compren tacos ni tortas a ninguna persona que ustedes vean que reciben el dinero y que les hacen la comida. Nunca lo hagan. Yo me acuerdo de los famosos esquites que estaban tan ricos ahí en el DF, cuando vivíamos en el DF. Llegaba con la hermana, ¿verdad? Y agarraba el esquite, y agarraba el queso y le hacía así al esquite, y con todo, y le cobraba y nos los daba para comer. Y nosotros ahí como si nada, ¿no? Qué cuchinada, ¿verdad? Imagínense nada más agarrando todos los billetes y con eso manejando la comida. Entonces, todas estas cosas podíamos nosotros evitarnos cuando la Biblia nos da una evidencia de su inspiración sobrenatural. Y para terminar, ¿sabían ustedes que hasta 1970-80 se descubrieron las leyes del famoso colesterol? ¿Qué es el colesterol? El colesterol, nuestras venas son como tubos. Entonces, el corazón hace eso. Cada vez que hace el corazón, está bombeando sangre. La sangre corre por todas las arterias y todas las venas que llegan hasta la punta de mis pies y recorren hasta la punta de mi cerebro. Entonces, estas mangueras tienen que estar limpias. La sangre tiene que estar limpias. Pero cuando yo como carnitas, qué ricas, ¿verdad? Tacos al pastor, qué ricos. Camarones, qué ricos. Langosta, mucho más. Es la que más colesterol tiene. Y los alimentos que que degustamos y que creemos, ¿verdad?, que son buenísimos. Bueno, por ejemplo, un muchacho de 20, 25 años se puede comer 3 tacos al pastor a la semana y su condición física la va a resistir. Pero si pasamos de los 40 llegamos al 5.º piso ya pasamos del 5.º piso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuidar nuestra dieta. Y lo más importante, el colesterol. Muy bien. Si yo no cuido el colesterol y como mucha grasa animal, o mucha carne, por ejemplo, o muchos camarones, o muchas cosas que Dios prohíbe en Levítico capítulo 11, mis venas, la tubería, se comienzan a bloquear. Entonces se aprietan las venas y el corazón hace...
comienza a bombear con más esfuerzo el corazón porque el colesterol está bloqueándome las venas y por eso sobrevienen los ataques cardíacos. De repente tienes 40, 45, 50 años. ¿Y qué me pasa? Al hospital y vas para el suelo. Y te hacen un examen de sangre, estás con el colesterol de más de 200 puntos, los triglicéridos más de 300 y la glucosa más de 100 puntos, que son los límites que debemos de tener. ¿Por qué? Porque estamos violando las leyes de la higiene que Dios estableció en su palabra. Todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Según la edad que tengamos, tenemos que tener más cuidado. La Biblia nos recomienda beber por lo menos 2 litros de agua diarios. No de Jamaica, no de horchata, no de durazno, agua. ¿Sabes qué es agua? Agua. Sin nada. Ahora, claro que puedes echarte tu horchata, lo que tú quieras, ¿no? Pero mínimo 2 litros de agua, agua natural, porque somos más del 80% de nuestro cuerpo está compuesto de agua, más el cerebro. Y el alimento privilegiado para el cerebro y para tener alerta el cerebro es el plátano. Un plátano diario te da el potasio y las características que necesitan tus neuronas del cerebro para que pienses bien y no sigas pensando en el Calimán ni en ricas y famosas. Santos de Dios, tenemos el libro, la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en estar atentos. Qué privilegiados somos nosotros los cristianos, de tener un mapa, un GPS, una brújula, que me diga cómo tratar a mi esposa, qué es el matrimonio, cómo debe ser mi noviazgo, cómo debo manejar mis negocios, cómo debo de manejarme la sociedad, cómo debo de pensar, a dónde me dirijo, cómo sacar de mi vida el estrés, la ansiedad fuera de mi vida. No. Confío en Dios, Él es mi Salvador, mi roca, mi castillo. Oh Dios, en ti confiaré, fuera estrés de mi vida. Ahora sí he descubierto que el estrés es la enfermedad que produce el 60% de las dolencias físicas y mentales del ser humano. El estrés. La clínica Rochester en Mayo, la clínica Mayo en Rochester y el hospital Hopkins en Estados Unidos coordinaron y coincidieron por primera vez el año pasado que el estrés es la enfermedad más grave del ser humano del siglo XXI. España es el país que más pastillas tranquilizantes consume. Es el país donde hay más abortos y donde hay más divorcios en todo el mundo, en España. Y en México no nos quedamos ya para atrás. Cantidad de ustedes están recurriendo a Valium, a Prozac, a tranquilizantes nerviosos para poder funcionar químicamente. Y te estás drogando sin que tú te des cuenta. ¿Por qué? Porque no crees que Dios dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Hace 2000 años el Hijo de Dios nos trae la medicina antes de que la enfermedad surgiera, el estrés. ¿Qué es el problema de la gente estresada? Que no tiene paz. Y si tú no tienes paz, no puedes pensar. Si no tienes paz, no puedes orar. Si no tienes paz, no puedes venir a la Biblia. Porque como Pepita en Comal llegas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te dice, aplácate, sereno moreno primero. Tranquilino pino cocolino. Ya que te calmes, ya que te tranquilices, dice el Espíritu Santo, me podré comunicar a tu espíritu. Pero en el estado en que tú te encuentras, no vas a discernir la voluntad de Dios para tu vida. Por nada estén afanosos, sean conocidas sus problemas con toda oración y súplica en el Espíritu. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Shalom, que tengan paz.